Dios me les bendiga, amados. Feliz noche. Gracias por recibir la poderosa semilla de la palabra de nuestro Rey en este día, viernes 8 de septiembre del año 2023. Continuamos con lo que es la serie de Arranca. Arranca, y en esta oportunidad vamos con el tiempo de la promesa. El tiempo de la promesa. ¿Sabías tú que existe un tiempo para todo y para el cumplimiento de la promesa? Muchas veces nos preguntamos, pastor, ¿cuándo? Es ahora. La pregunta es cómo saber el tiempo de materialización de nuestra promesa, petición y milagro. Hay tres líneas básicas. Creyendo su palabra, activando la paciencia espiritual y accionando en fe. Quiero que me acompañes a el libro de Génesis capítulo 18. Recuerda que estamos totalmente en vivo, Génesis 18. Y vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 8. Génesis dice así: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol, traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham, dice la misma palabra, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: tomad pronto 3 medidas de flor de harina, amasa, haz panes cocidos debajo del escoldo. Corrió Abraham a las vacas, se tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Sabe que la actitud de Abraham fue la misma que Abimelech hizo con más adelante. Lo vamos a hablar acerca de eso. Pero esta es la actitud fiel de Melquisedec. Es decir, sale él a recibir a las personas y los bendice. Así como Melquisedec sale y bendice a Abraham con pan y vino, ahora él prepara y hace y come con las personas. Esto significa pacto. Recuerde que estas son leyes orientales, leyes judías, y cuando una persona come del mismo plato o come del mismo alimento o te invita a comer así de inmediato, sin necesidad de una cita previa, esa es la gran diferencia con el latinoamericano. El latinoamericano hace una preparación, hace una cita previa, hace algo para poder invitar a la persona. El judío no. Tú llegas a su casa, él te visita, y si tú metes el pan junto con él en su plato, eso significa pacto. Ahora, aquí hay algo bien interesante que se va a dar, y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Póngame atención a esto que viene. Versículo de 9 en adelante. Le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Interesante que preguntan por Sara. ¿Por qué preguntan por Sara? Ya lo va a ver usted más adelante. Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba atrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Recuerde que Sara no tenía la misma fe de Abraham. Quizás en este tiempo Abraham había descuidado el transmitir el conocimiento de lo que significaba nuestro Señor, y más adelante en otras predicaciones usted lo va a ver, precisamente de este punto que le estoy hablando. Entonces, versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida. Estas dos cosas son importantes, ya la hemos hablado, pero hoy vamos a enfatizar y vamos a explicar esto. Dice: Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque
tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Recuerden nosotros cómo vamos a engañar a nuestro Señor. ¿Cómo le vamos a decir, no nos lo hice? Cuando Él conoce el deseo, el anhelo y los pensamientos de nuestro corazón. Bien. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El Señor le empezó a dar un concepto a Abraham de lo que es eternidad. Voy a hacer un espacio, un paréntesis. El Padre y el Hijo y el Santo Espíritu de Dios trabajan en y desde la eternidad. Aquí introducen un concepto que usted y yo como hijos de Abraham tenemos que saber mantener. ¿Por qué? Porque en la eternidad todo es posible. Cuando yo leía que decía que ya estaban viejos, lo único que puede cambiar tu trayectoria, lo único que puede cambiar tu forma de ser, tu raíz, tus inicios, tus resultados, es el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Santo Espíritu de Dios, pero debemos de obrar desde la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Ya vamos a llegar a esa parte bien importante. Antes quiero leerte Isaías 57:15. Isaías 57:15. Estamos con la palabra aquí. Y me fascina este sonido de las hojas pasando de un lado para otro. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! Aquí nuestro Padre Celestial está hablando de un concepto que es la eternidad. La pregunta es, ¿qué es la eternidad? ¿Dónde obra, trabaja y ejecuta Dios? Bien, déjame introducirte este concepto. La eternidad es el lugar donde no existe ni tiempo o espacio. Esto ya tú lo sabías, lo hemos mencionado, pero lo que viene a continuación no. Ya que ambos solo existen dentro del universo creado. De manera que Dios existe fuera de estos. Para Dios no existe ni pasado ni futuro. Por eso es que cuando tú cometes un error y te arrepientes, no existe para Él. Porque no está en este tiempo, en este momento, en este espacio. Sino únicamente un eterno presente que se puede llamar el presente continuo. Es decir, en el ahora. Es el lugar donde Dios nos manda a obrar dentro de su reino. Para que el Espíritu renueve la materia y se pudra todo yugo que no nos deja obrar para bien de la creación. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dios habla de dos conceptos. Pero para cambiar, oye bien, la esterilidad de Sara y la impotencia a causa de la edad de Abraham, tenían que obrar desde la eternidad donde no existe tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque el tiempo se le estaba acabando a Abraham, y de hecho se le acabó porque ya no podía procrear hijos, y el espacio era cada vez más reducido. Ahora bien, hay una palabra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Corre hasta ahí, por favor. Segunda epístola del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 8. La Biblia dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Imagínate, porque como para el Señor no existe ni tiempo ni espacio, 1000 años, que es para Dios un día, y un día para Él es como 1000 años. ¡Wow! Atención a esto. ¿Qué tengo que hacer yo para que se dé un milagro? Obvio que tienes que utilizar en la eternidad. En lo natural no te funciona. Tú tienes que cambiar las circunstancias y esas se cambian únicamente desde la eternidad. Pero hay 5 conceptos que quiero darte en esta noche. ¿Cómo yo puedo generar un milagro? ¿Cómo fue que Abraham y Sara podían concebir, podían tener un hijo a pesar que el tiempo natural pues no se podía? Ok, 1. Primero tienes que quitar de tu mente tiempo y espacio. ¿Sí? Tienes que quitarlo. ¿Por qué? Porque es lo que nos limita. El ser humano anda ahora con el tiempo que aquí, que allá, y estamos limitados.
Cuando Dios nos ha mandado a que ensanchemos nuestro territorio. Número 2, es estar en intimidad con Dios. Cuando tú estás en intimidad, que es orar, apartarte para Él, tú escuchas su voz y tú actúas en base a lo que Dios te dice. Número 3, leer y declarar la palabra en fe. Tú tienes que leer lo que está escrito y declarar lo que está escrito y cosas grandes y maravillosas suceden. Número 4, tú tienes que ponerle límite a las cosas. Porque tú como hijo o hija de Dios, muchas veces no en el tiempo de Dios, eres tú quien tiene que ponerle límite. El Señor le estaba enseñando a Abraham y le dijo, de aquí a un año, Él le puso límite. Ponerle límite a las cosas es unir el tiempo de la vida, que fue el que le mencionaron a Abraham, es el cronos. El tiempo de la vida es cronos. El tiempo señalado es el kairos. Tenemos que unir el kairos y el cronos de Dios para que un milagro suceda. Ahora bien, vamos al punto número 5. ¿Qué debemos de hacer? Activar los dones del Espíritu Santo, en especial la paciencia espiritual. Pero ojo con esto, que la paciencia espiritual no es para esperar, es para materializar y que nada nos falte. Ya lo vas a ver más adelante. Bien, ¿cómo yo aprendo a quitar de mi mente tiempo y espacio? Te invito a que leas Juan 4:35. Juan 4:35. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia. Juan 4:35. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, para recoger la cosecha. ¿Qué fue lo que pasó allí? Un milagro. Cualquiera diría, ay pastor, pero porque Jesús, porque era hijo de Dios. No, Jesús obró como profeta. Jesús obró para enseñar lo que se tenía que hacer. Y cuando le dice a los discípulos, miren, ustedes dicen, no, ya está. Cuando yo estoy declarando esa palabra, quito de mi mente tiempo y espacio. Porque muchas veces nos sentimos mal y cuánto tengo que esperar. Quítalo de tu mente. El Señor les dijo, ustedes dicen que faltan 4 meses. ¿Saben qué? Miren, ahora ya está. ¿Y qué es lo que tú tienes que decir? Ya está. Aunque no lo tengas. Aunque no esté en tus manos. Tú dices, ya lo tengo. Me pertenece. Es mío. Soy hijo de Dios. Soy grande en Cristo. Y cuando tú lo hagas de esa manera, algo grande y maravilloso va a empezar a suceder en tu vida, porque empezarás a ver lo que Dios es. Bien, avanzo. Deuteronomio 28:2. ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? Deuteronomio 28:2 dice la palabra de nuestro Rey: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Cierra tus oídos para lo natural y empezarás a escuchar lo espiritual. Número 3. Leer y declarar la palabra. Es un versículo que tú ya sabes. 2 Corintios 4:13. Creí y por tanto hablé. Cuando tú crees algo, tú lo declaras. Y dices, y Dios me provee. Y Dios me bendice. Y Dios me saca adelante. Yo estoy protegido por la mano de Dios. Dios me abre puertas. Dios. Y ya estás haciendo. Si tú lo crees, lo que la palabra de Dios dice, tú lo declaras. Y empiezas a alejar el miedo, el temor, la angustia y la ansiedad que no te funcionan en tu vida espiritual. Vamos con el número 4. Cuando yo le pongo límite. Cuando yo activo el kairos y el crono de Dios. Juan 5 del 24 al 27. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 24 al 27. La palabra del Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Oye eso. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y lo que oyere vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Muchos piensan aquí y dicen, oh, juicio para acabarse a las personas. No, juicio para decirte a la enfermedad detente, juicio para decirle a la tormenta calla y enmudece,
juicio para decirle las cosas, nunca más, ya no más, no tengo por qué sufrir, no he venido a sufrir en esta tierra. ¿Y cómo activo lo que es la paciencia espiritual? Y con esto finalizo. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, la palabra del Señor dice de la manera siguiente. Santiago 1, del 2 al 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recuerda que la prueba es examen. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. La paciencia espiritual no es para esperar. La paciencia espiritual es para ver a Dios obrar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.